Los católicos citan a Lino y Cleto como anteriores sucesores inmediatos del apóstol Pedro en el pastorado de la iglesia establecida en aquella capital del Imperio Romano. Bienvenido a Apología Incorrecta. El día de hoy hablaremos sobre Clemente de Roma. El caso es que no existe ningún documento que pruebe que el apóstol Pedro ejerciera el pastorado en Roma, aunque pareciera probable que fue martirizado allí, pero en tal caso sería como lo que sucedió con Ignacio de Antioquía, quien fue traído a la capital del imperio prisionero para ser ejecutado en dicha ciudad. El apóstol Pablo no menciona al apóstol Pedro en ninguna de las cartas que escribió durante su prisión en Roma, es decir, las epístolas a los Gálatas, a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, todas ellas escritas desde Roma durante los 2 años que estuvo en la prisión situada en aquella capital, ni tampoco en la segunda epístola a Timoteo enviada durante su segunda prisión allí, poco antes de ser ejecutado, lo que demuestra que San Pedro nunca residió en Roma. Aunque fuera cierto que muriera allí, es muy probable que quien pastoreara la iglesia de Roma fuese Clemente, que se cita en las epístolas a los Filipenses, pues el primer documento auténtico que tenemos después del Nuevo Testamento es justamente la epístola de Clemente a los Corintios. Esta carta es evidente la más antigua después de las epístolas apostólicas, y la pregunta que surge es: ¿quién sería el tal Clemente tan cercano a la época apostólica? La suposición más aceptada por los antiguos escritores es que fue el antiguo compañero del apóstol Pablo en la fundación de la iglesia de Filipos, de quien el apóstol hace una mención tan breve como elogiosa en el capítulo 4, versículo 3, cuando dice: juntamente con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no hay seguridad absoluta de tal identificación, aunque sí mucha probabilidad, ya que existían otras personas del mismo nombre en el mundo greco-romano, entre ellas el mismo primo del emperador, o sea, Flavio Clemente, que ejercía el consulado y a quien el emperador Domiciano hizo matar a la vez que desterraba a su esposa por el delito grave de ser ambos cristianos. Sea como sea, Clemente era un cristiano muy fervoroso y sabio, que ejercía el cargo de obispo o pastor en la iglesia de Roma, quien oyó de las dificultades que estaban pasando sus colegas de ministerio en la turbulenta iglesia de Corintio, que ya dio quebraderos de cabeza al apóstol Pablo y quiso ayudarles. Los católicos romanos citan esta carta para probar la autoridad del obispo de Roma sobre las otras iglesias de la cristiandad, pero la lectura de la misma carta demuestra lo contrario. No está escrita con un tono de autoridad, sino de consejo fraternal. La epístola empieza de esta forma: La iglesia de Dios que mora en Roma como extranjera, a la iglesia de Dios que mora, como extranjera en Corinto, a los elegidos, santificados en la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sean cumplidas en vosotros la gracia y la paz de parte de Dios omnipotente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como verás, se trata del mensaje de una iglesia a otra iglesia hermana, exactamente igual que las cartas que las iglesias evangélicas autónomas se dirigen hoy en día unas a otras. No es de ningún modo la carta de un sumo pontífice a una iglesia subordinada. Esta carta, escrita probablemente 40 años después que las 2 cartas del apóstol San Pablo a los Corintios que tenemos en el Nuevo Testamento, era tenida en gran estima y leída con frecuencia en las asambleas cristianas, y está llena de exhortaciones evangélicas que podrían ser suscritas hoy por los más piadosos cristianos evangélicos de nuestros días.